Empezamos con Turquía y con Siria, mi querido Arturo, ¿cómo la ves? Pues sí, mira, en realidad llueve sobre mojado, ¿no? O más bien Híjole, nieva sobre lo nevado, sí, porque pues en medio de una tormenta tremenda invernal, pues ocurre este masivo terremoto que ya deja más de 22,000 muertos, una enorme cantidad de heridos y también una enorme cantidad de daños materiales. Imagínense ustedes que hay 16,000 edificios que se cayeron más o menos en el curso de unas horas, 66,000 viviendas adicionales y una gran cantidad de infraestructura que también se vino abajo. Obviamente esto en cuanto a lo que podemos saber. Turquía es un país que, a pesar de contar con un gobierno semidictatorial, pues conocemos lo que sucede ahí, pero en Siria no conocemos gran cosa. El ujú, terremoto afectó Turquía, Siria, Líbano. Siria es Turquía, a pesar de todo, pues era un país razonablemente estable Ujú. y con estabilidad política, ¿no? Pero el caso de Siria no es así. Siria lleva más de 10 años en una guerra civil cruenta, lidiando no solo con el Estado Islámico y con milicias pues de todo tipo, sino además con un gobierno ahí sí plenamente dictatorial, el de Bashar al-Assad, Ujú. que con respaldo de Irán y de Rusia, pues han acallado estas protestas que se convirtieron en insurgencia y que desde hace 10 años tienen un poco el país dividido en sectores gobernados por el gobierno, en sectores gobernados por la oposición o por los grupos insurgentes. Obviamente esto complica muchísimo algo que ahorita es urgente, que es enviar la ayuda humanitaria y encontrar vías, corredores humanitarios para hacer llegar tanto la ayuda como pues digamos, todas las operaciones de rescate que se están buscando proveer desde el exterior. Aquí hay un papel fundamentalmente destacado de los países de la OTAN y de los países europeos que mayor relación tienen con Turquía y con Siria. Es sobre todo el caso de Alemania, Francia, España, entre otros. Pero aquí quizá también lo interesante es ver que un evento como este, de la naturaleza, en fin, que difícilmente puede ser previsto o controlado, pues ya empieza a tener ciertos efectos políticos, ¿no? El presidente de Turquía ya reconoció que la respuesta a los terremotos no fue lo rápida que hubiera deseado, Ujú. que obviamente se confabularon otros elementos como daños muy profundos sufridos a las carreteras, lo cual también hace imposible o muy difícil que llegue la ayuda a ciertos territorios, especialmente del sudeste de Turquía, que es el más afectado. Y también, desde luego, ha habido un señalamiento de corrupción a algunos de los constructores más prominentes de algunas de estas ciudades del sur que estaban conectados con el partido gobernante. Y pues imaginarán ustedes que nosotros los mexicanos, como bien sabemos, pues este tipo de eventos a veces termina generando ciertas pulsiones democráticas, ¿no? Porque Sí, ujú, sí, pues, en el 85 eso sí. fue lo sí, que pasó claro. acá. Entonces hay la duda de si acaso esto podría abrir un poco más el sistema político turco y establecer reglas para, digamos, que esto no vuelva a ocurrir. Uno de ellos, uno de los responsables de estas constructoras, pues sí estaba muy conectado con el partido gobernante, ¿no? Entonces ahora se hacen las preguntas de bajo qué criterios se hicieron estas edificaciones y cómo es posible que no hayan resistido, por más que este haya sido el más fuerte de los terremotos en muchos años. En el caso de Siria, pues es quizá distinto, porque ahí sigue siendo un escenario de conflicto. De Ujú. hecho, es bastante triste, porque la devastación de 10 años, en donde devastaron, por ejemplo, sitios arqueológicos muy importantes, centros culturales cruciales de la cultura siria, pues ahora también viene otra devastación en donde además pues la comunidad internacional se las tiene que arreglar para hacer llegar la ayuda, porque Turquía
Sí. no tiene relaciones diplomáticas con Siria. Es decir, el gobierno sirio estaba justamente combatiendo a las milicias que respaldaba el gobierno turco. Y eso durante 10 años. Oye, Arturo, sí, perdón. Perdón, el periódico El País está actualizando la cifra ahorita, más de 24,500 muertos y más de 82,000 heridos. Bueno, a ver, fíjate, ¿no? dabas un dato que me parece fundamental aquí, que me parece clave en términos de política o de geopolítica, y haces el paralelismo con lo sucedido en México en el sismo de los 80s, donde literal y metafóricamente la sociedad civil rebasó por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo al gobierno. ¿Qué posibilidades ves en que, si no así a ese grado, pero sí donde la sociedad civil y los organismos internacionales o otros países hagan la presión suficiente para que esto, en medio y a pesar de esta tragedia, deje saldos, digamos, un poco ya más positivos en materia de derechos humanos, de derechos políticos y demás en esa región? Sí, bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que Erdogan es primer ministro de Turquía y luego presidente, Ajá. y que ha estado en esa posición desde el 14 de marzo del 2003. Así es. Es decir, 20 años, está pues. a punto de estar 20 años en el poder. Así es. Sin, constantemente. Entonces, esto, digamos, en un país vecino de la Unión Europea es muy complicado. Y ya le tocó en algún momento lidiar con un intento fallido de golpe de Estado en 2016, que casi lo tumba. Y en buena medida, el sistema político turco ahorita sí depende del respaldo que le pueda dar el exterior, en la medida en que por un lado tiene pues toda la, digamos, el proceso de recepción de migrantes que inicialmente iban sobre todo sirios, que iban a la Unión Europea, en este acuerdo de tercer país seguro, digamos, y eso le da cierto poder, pero también le genera una dependencia importante de los recursos que vienen de la Unión Europea. Además de estos problemas en el pasado que tenía Erdogan para mantenerse 2 décadas ininterrumpidamente en el poder, pues ahora viene un golpe económico. La inflación está arriba del 60%, la lira se cayó de manera dramática y además pues la escasez va a ser importante a partir de este momento y la suspensión de ciertas actividades. Por lo tanto, pues es muy probable que las elecciones presidenciales estaban para mayo, fíjate, de este año, pero que ahora van a ser en junio, por acuerdo con la oposición. Pues ya venía cayendo Erdogan en la popularidad de una manera preocupante por estos efectos, podría caer muchísimo más ante la crítica de una respuesta que en definitiva se considera que no fue adecuada, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha esperanza de que esto también produzca cambios políticos en un sistema que hasta ahora era profundamente autoritario, muy poco democrático, ¿no? Así que sí hay paralelismo con lo que pasó en 85 en México, porque en aquel entonces, si nos recordamos que la chifliza o la gritería contra Miguel de la Madrid, Arturo. Sí, totalmente, completamente. Y además con una crítica muy interesante. Aquí, desde luego, en el caso de Turquía se complica más, puesto que tiene que ver con que el ejército tendría que estar ayudando mucho más en las tareas de rescate y de envío de ayuda humanitaria y de ayuda a las víctimas. Y está distraído, o por lo menos eso cree la opinión pública, en actividades bélicas de contención de los enemigos turcos en distintos lugares del Medio Oriente. Entonces, ahí hay otra suerte de posibilidad de que el ejército sea también un factor, como lo fue en el intento fallido de golpe de Estado en 2016, ¿no? Muy bien, Arturo, pues te agradecemos muchísimo, como cada sábado, tu participación. ¿Dónde te podemos seguir? Me imagino que en el sitio que diriges estarás también dando seguimiento a lo que está ocurriendo en esa región del mundo. Sí, como no, muchas gracias. @Globalítica,
@Duplancher, y pues invitarlos también a la colecta que está haciendo la embajada turca de toda clase de enseres que son importantes en este momento. Si entran a la página, pues igual pueden hacer su contribución. Es muy importante, hay mucha gente muy necesitada, ¿no? Arturo, se nos quedó en el tintero y lo podemos retomar en la siguiente semana, el tema del globo chino, el globo chino espía. Muy interesante tema y muy grandote, así que estará bien discutirlo después, con muchísimo gusto. Está entre película de thriller y película de Tom Cruise en Misión Imposible, mi estimado Arturo. Ya lo estaremos platicando. Órale, me parece muy bien. ¿Cuál es tu favorito para el domingo, mi Arturo? Fíjate que no estoy mucho en ese carril, pero el que ustedes le vayan. Bien. Está bien, eso. Que gane el mejor. Órale. Abrazo, gracias. Abrazo, Arturo, gracias.